Pero ¿y qué rayos son las escuelas charters? Recientemente se ha discutido mucho lo que son las escuelas charters y cómo pueden beneficiar a la educación en Puerto Rico. Pero vamos a ver, ¿verdaderamente son beneficiosas? Ya que hay muchos argumentos relacionados a esta escuela, vamos a repasar qué dice la evidencia. No la política partidista, pero lo que dice la política pública acerca de si este modelo es lo mejor para nuestros niños. Yo soy Gretchen Márquez. Y yo, Yocho Custodio. Y esto es ¡Impacto Juventud! Las escuelas charters o escuelas alianzas funcionan como una escuela privada. Wait, Gretchen, ¿cómo que funcionan como una escuela privada? Sí, así como lo oyes. Las escuelas alianzas son administradas por empresas o entidades privadas con la posibilidad de convertirlas en escuelas que cobren por sus servicios educativos y hasta por servicios como lo son los servicios psicológicos, los servicios terapéuticos, entre otros. Esto puede ser algo complejo, porque la ley permite que universidades públicas, como el sistema UPR, y empresas con y sin fines de lucro tengan charters. La ley también establece que las escuelas tienen que ser revisadas cada cierta cantidad de tiempo. Y si no cumple con los criterios de su currículo o si las reglas establecidas no son seguidas, estas pueden ser removidas o hasta cerradas. La primera ley aprobando las escuelas charters se originó en el estado de Minnesota en el 1991. Ya para el año académico del 2014 al 2015 se habían establecido escuelas charters en 42 estados de los Estados Unidos. Y según son muchos los estados que integraron las escuelas charters para aquel entonces, asimismo han aumentado los estudiantes que asisten a ellas. Estamos hablando de un aumento de 1.8 millones de estudiantes entre los años del 2004 al 2014, que se cambiaron de la escuela pública al sistema de la escuela charters. Sin embargo, con el cierre de las escuelas en los Estados Unidos, actualmente solo hay 7,000 escuelas charters. Y como efecto de este cierre, los estudiantes vuelven a cambiarse a otra escuela. ¡Wow! ¿Estamos hablando de escuelas o de un supermercado? Yeah. Joshua, pero si tantos estudiantes, que yo no creo que sean tantos, se han cambiado de este sistema regular a uno como este, ¿cuál es el problema de añadir las escuelas charters en Puerto Rico? Lo que pasa es que algunos maestros no están a gusto con muchas normativas porque muchas veces no se brindan los servicios importantes, incluso algunas de estas escuelas imponen modelos disciplinarios. En otras palabras, estas escuelas aumentan la brecha de la desigualdad. What she said. En práctica tendremos una educación pública que funciona como privada, hablando de los salarios, los pocos beneficios, ninguna seguridad laboral y muchas veces sin el personal administrativo debidamente capacitado. Y hablando también de que las escuelas charters utilizan los fondos del gobierno, que son fondos de los contribuyentes, sin ser escuelas públicas completamente. Sin ser escuelas públicas completamente, porque pueden hacer cosas como no aceptar estudiantes con diversidad funcional, con retos intelectuales y físicos. Tremenda idea, con todos estos problemas que ha tenido el país ofreciendo servicios de calidad para esta población. No sé a ti, pero a mí eso me suena como discrimen. Pero yo no sé, yo no soy el secretario de Educación. Otra desventaja de las escuelas charters es que al ser escuelas más pequeñas, las oportunidades para actividades extracurriculares, como por ejemplo los deportes, los coros musicales, las clases de pintura, etc., se limitan. Algo que sin duda es importantísimo en el desarrollo de las habilidades para la comunicación y responsabilidad en los niños. Además, son enfocadas mayormente en las materias de matemática y ciencia, descuidando el valor de las artes. Si el punto es tener mejores escuelas que las públicas, entonces que se materialicen los ofrecimientos. La realidad es que este cambio alude más a un despojo de las responsabilidades del Estado y de nuestro gobierno, que ya falla. Las escuelas charters no solucionarán la mediocridad administrativa, la agravarán, pero sin mayores consecuencias. En Arroyo Habichuela cierran el kiosco y se van. Sin duda, hay escuelas charters que funcionan bien, porque tienen una buena combinación de recursos. Claro, no todo es negativo, Joshua. Porque si no, imagínate, ¿qué argumentos usarían para persuadir? Una de las ventajas de las escuelas charters es que los maestros están en constante evaluación de su currículo y de sus labores. Se supone que así sea, en teoría. Otro aspecto positivo es que los padres y las madres, especialmente aquellos de bajos recursos o pertenecientes a una minoría, pueden decidir a qué escuela quieren llevar a sus hijos. La ventaja de que puedan decidir si llevan a su hijo a una escuela charter o una pública sin costo alguno es que como hay una competencia por recursos, ambas escuelas estarán en un constante mejoramiento a nivel académico. Algunos estudios, como uno realizado en la Universidad de Stanford,
afirman que no hubo aumento en el nivel académico de los estudiantes en matemática y lectura. No obstante, en algunas regiones, los estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios, como los negros y los estudiantes de bajos ingresos, se han beneficiado significativamente. Esto puede ser porque las escuelas charters no necesariamente siguen el modelo tradicional de educación. Pueden adoptar otros enfoques y estilos de educación y al ser escuelas que suelen ser pequeñas, son más individualizadas. Esto quiere decir que al tener menos cantidad de estudiantes, el maestro o la maestra puede estar más al tanto de las necesidades académicas de cada uno y de cada una. Eso no está tan malo. Pero me pregunto, ¿con todas las series de escuelas se podrá tener menos estudiantes por escuela y por salones? Aunque no podemos estar seguros del efecto que estas escuelas tendrán en nuestra realidad social, podemos hacer una comparación entre nosotros y Estados Unidos, particularmente Luisiana. Luego de la devastación del huracán Katrina en el 2005, muchos políticos estuvieron a favor de la implementación de este sistema. ¿Les suena familiar? Al principio, esta reforma educativa parecía muy favorable para el Estado. Sin embargo, luego de más de 10 años luego de Katrina, los estudios longitudinales han demostrado otra realidad. Desde el 2005, aproximadamente $700 millones en fondos públicos se han gastado en escuelas charters. No parece haber una diferencia significativa en el desempeño de los estudiantes cuando los comparamos con el sistema público tradicional. Significando que estos sistemas for-profit/lucrativo se convierten en una cuna para el fraude financiero, donde las empresas privadas salen beneficiadas mientras los estudiantes terminan perjudicados. Una de las grandes preocupaciones de muchos sectores en el país es cómo se dará la aprobación de estas escuelas, a quiénes o a quién se le otorgarán y con qué propósito, particularmente con toda la evidencia de corrupción que hemos visto en este gobierno. Por esto es importante preguntarnos, ¿por qué nuestros líderes políticos están tan interesados en este modelo? ¿Y quiénes son estas empresas privadas y sus benefactores? Fun fact número 1. Desde el 2010 han cerrado 1.500 escuelas en Estados Unidos y solo quedan 7.000. Fun fact número 2. Estas escuelas pueden establecer sus currículos sin mucha intervención del Estado. Por eso es que se les critica que se van apartando de los principios de equidad, del acceso a todos los estudiantes, imposiciones disciplinarias demasiado estrictas y a los maestros les coartan su pedagogía. Fun fact número 3. La mayoría de estas escuelas tienen unos donantes billonarios. Bill Gates, la familia de los dueños de Walmart, Betsy DeVos y otras personas que abogan por restarle la autoridad al Estado y darle más poder a los padres, desplazando poco a poco la responsabilidad ministerial de este. Las dotan de recursos para seguir estableciendo sus principios, entre los cuales están reducir o eliminar los acuerdos laborales de los maestros porque entran en otro régimen de contratación. Fun fact número 4. La entidad privada puede comprarle al Estado una o varias escuelas. Definitivamente hay una necesidad y deseo para mejorar el sistema educativo de nuestro país. Pero cambio meramente por cambiar no quiere decir que estemos tomando una decisión correcta. Es importante analizar las opciones e implementar transformaciones que dirijan de manera positiva la educación del país por las próximas décadas. E incluso existe evidencia de investigación que nos ayudaría a tomar estas decisiones. Preguntamos, ¿estará la Secretaria de Educación y la Legislatura de Puerto Rico usando esta evidencia para tomar decisiones? La falta de transparencia y la aceleración en la aprobación de esta reforma educativa refleja una contradicción entre lo que la ciencia nos ha demostrado y lo que nuestros líderes han denominado favorables para el país. Corillo, este tema es importante para nosotros porque la educación de nuestros ciudadanos es la base para el crecimiento económico del país. Te exhortamos a que te mantengas informado acerca de esto y que llames a tu representante para hacer valer tu voz. Déjanos saber sus opiniones sobre el asunto en los comentarios de abajo o por email a impactojuventud@gmail.com. No olvides darle like a nuestra página de Facebook y share a nuestro video. Yo soy Gretchen Márquez. Y yo, Yocho Custodio. Y esto ha sido Impacto Juventud.